Hola, queridas amigas y amigos. Hoy quiero invitarles a una nueva reflexión. Tengo algunas cosas que contarles tanto de lo que veo que está ocurriendo en el mundo, pero también mucho de lo que está pasando conmigo. O sea, cómo yo estoy procesando todo esto que veo que está ocurriendo en el mundo. Creo que estamos todos de acuerdo en que estamos viviendo un tiempo especial, un tiempo bastante único, ¿no? Algunos hablan de que es el tiempo más importante de la humanidad y que estamos en un momento clave para definir el futuro de la humanidad. Yo, no estoy 100% seguro de que sea así, pero creo que es muy probable que estemos justamente en una especie de periodo de prueba, ¿no? Como una prueba a la humanidad, probando algo, ¿no? Probablemente es una autoprueba, ¿no? Porque yo realmente no creo que Dios y la divinidad pongan a prueba a la gente y el que no pasa el test se va al infierno, qué sé yo, se muere. Yo no creo eso, no creo que la divinidad esté involucrada en ese tipo de pruebas, pero sí creo que hay pruebas que son un poco parte de la mente colectiva, ¿no? ¿Qué es lo que es la mente colectiva o el inconsciente colectivo, como lo llamaba Jung? Hay varias formas de definirlo, pero para mí el inconsciente colectivo o la mente colectiva es en el fondo cuando las mentes que creen estar separadas se conectan, ¿no? Cuando las mentes que aparentan estar separadas se conectan entre sí y comienzan a funcionar más o menos como una mente unida, ¿no? Aunque en el análisis más profundo la mente no solo está unida, sino que la mente es una sola mente en todo el universo. No existen dos mentes en el multiverso, existe una sola mente que está viviendo esta experiencia, digamos, de multiplicidad. Hemos querido experimentar la dualidad, la multiplicidad, en fin. Pero la mente es una sola. Pero como aquí, en esta realidad que estamos viviendo, en esta especie de sueño, o Matrix, o Maya que estamos viviendo, cada uno de nosotros se experimenta como un ser separado y por lo tanto cree tener una mente separada, ¿no? Cada uno de nosotros creemos que tenemos una mente privada, ¿no? Una mente única de nosotros y que podemos conectarnos con los demás, pero es una mente individual. Pero bueno, eso es un tema quizás para otro día. Aquí lo importante es que yo creo que hay una prueba. La humanidad está siendo sometida a una prueba, no creo que de Dios mismo, pero sí de la mente colectiva. O sea, nosotros mismos como humanidad estamos queriendo probarnos a nosotros mismos. Y creo que estamos viendo quiénes están preparados para ascender a un escalón o peldaño más alto de existencia. No, yo no diría que es una cosa de méritos, de quiénes son los mejores, quiénes son los más espirituales, quiénes son los más virtuosos. No creo tanto en eso de esta cosa un poco religiosa, de que los buenos irán al cielo, los malos al infierno, los más o menos al purgatorio. No creo que sea de esa forma tan arcaica y tan prehistórica, sino que simplemente nos hemos separado de la fuente. Recuerden que según un curso de milagro y según muchas, corrientes orientales, el universo comenzó cuando se introdujo en la mente de Dios una pequeña distorsión, ¿no? El descontento divino lo llaman los hindúes y un curso de milagro lo llama la pequeña loca idea de la cual el Hijo de Dios olvidó reírse, ¿no? Esta pequeña idea loca de separarse de Dios y ver qué pasaba, ¿no? Entonces, volviendo al tiempo actual, a los tiempos que estamos viviendo, yo creo que esa
esa mente que se dividió, ¿no? Que se dividió no solo en dos, sino que como un gran Big Bang se dividió en infinita cantidad de, podríamos decir, células o partículas de Dios, ¿no? Es como que, como dice Dolores Cannon, es como que Dios explosó y envió a todos los rincones de este universo infinidad de partículas de sí mismo para que cada una de estas partículas tuviera una experiencia y luego volviera Dios a contarle lo que habían vivido, lo que habían sentido, y así Dios se puede conocer a sí mismo y todo. Bueno, también dije en el programa que hicimos de Dolores Cannon que yo no estoy 100% de acuerdo con que este Dios que explosó y que envió a todas estas partículas de sí mismo a todos los rincones del universo, yo no creo que ese sea la fuente original. Sí es la fuente de este universo, ¿no? Es el creador de este universo, pero no es la fuente original, digamos, el Dios no creado, ¿no? Yo creo que el Dios no creado está ajeno a la dualidad y ajeno a todos los avatares de este universo. O sea, ajeno entre comillas, porque obviamente Dios no puede estar totalmente en paz mientras nosotros estamos enredados en este sueño que es el mundo, en este sueño que es la dualidad, donde estamos sufriendo, donde creemos que existe la muerte, donde creemos que existen riesgos por todos lados, en fin. Bueno, no me quiero meter muy profundo en ninguno de estos temas porque en realidad pretendo hacer una reflexión relativamente práctica para estos tiempos que vivimos. Entonces, se produjo esta gran separación en que cada partícula de Dios partió a un rincón, y esto que es una distorsión de la mente, ¿no? El universo, como dicen los Vedas, el universo, digamos, la conciencia en total armonía es pura dicha, y la conciencia distorsionada es el universo. Eso dicen los hindúes, los Vedas, ¿ya? Y yo creo que es exactamente así. O sea, este universo es una parte distorsionada de la mente de Dios, ¿no? Este universo se creó porque una parte de la mente de Dios se distorsionó. ¿Qué parte de la mente de Dios? Un curso de milagros lo llama el Hijo de Dios, porque es en el fondo la extensión de Dios. Dios quiso extenderse, ¿no?, para compartir su gozo, y se extendió creando más de sí mismo, ¿no? Es una extensión de Dios que, bueno, un curso de milagros le llama el Hijo de Dios o la extensión de Dios, ¿no? Y nosotros somos parte de esa extensión de Dios. Somos una extensión de la divinidad, ¿ya? Somos una extensión de esa fuente. Entonces, una vez que esa distorsión se produjo y partió en todas las direcciones del universo, digamos que desde un punto de vista divino, lo único importante aquí es cuando esta distorsión que explosó va a volver a unirse, ¿no? Aquello que se separó vuelve a unirse, aunque todo esto está pasando en una realidad no totalmente real, ¿no? Porque en la realidad verdadera de Dios nada de esto ocurrió, porque la unidad de Dios es perfecta y por lo tanto no se pudo producir ni un descontento divino, ni ningún tipo de distorsión de la mente, ni ningún tipo de universo material, ni ningún tipo de conflicto, guerra entre el bien y el mal. Nada de eso es posible en la realidad verdadera. Pero aquí donde estamos, que es como una realidad virtual, una ilusión, maya, etcétera, sí parece haberse producido esta división, y aquí la resolución final es cuando aquellas partes que creyeron separarse de Dios van a volver a unirse. Y obviamente, o no sé si es tan obvio, pero me suena obvio que frente a algo tan cósmico, no es llegar y arreglarlo de un día para otro. No es que de pronto Dios grite, ¿por qué se fueron? ¡Vuelvan! Y listo, y todos vuelven y se acaba la historia. Ojalá fuera así de simple, pero sin duda que solamente explorando la historia de nuestro planeta o de nuestra humanidad conocida, porque nosotros conocemos desde hace 5.000, 6.000 años atrás, ni siquiera
reconocemos lo que pasó en la Atlántida, lo que pasó en Lemuria, o sea, la historia oficial ni siquiera reconoce esas partes tan cercanas de nuestra historia, ¿no? Y para qué hablar de las 5 humanidades anteriores, o sea, no hay ningún reconocimiento de esa historia. Entonces, por ahora, limitémonos a nuestra pequeña historia, microhistoria de 6.000 años, y solamente revisando la historia de estos 6.000 años nos damos cuenta lo largo y complejo que es el proceso de pasar por toda esta separación, por toda esta dualidad y volver a Dios. Si aquí en estos solamente 6.000 años nos parece que la historia es eterna, imagínense cuando hablamos de una historia de millones, de millones, de miles de millones de años, las guerras de Orión, la batalla cósmica entre los reptiles y los pleiadianos, en fin, todas estas otras pequeñas historias que más o menos conocemos a grosso modo. En fin, lo que quiero decir con todo esto es que la historia de cada partícula que cree haberse separado de Dios para volver a Dios puede ser de una extensión temporal infinita, aunque sabemos que en el ámbito de Dios el tiempo ni siquiera existe. Por lo tanto, esto de que nos vamos a demorar millones de años en volver a Dios es una cosa relativa, es muy relativo, y todo depende de, podríamos decir, de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? También hay una frase del Curso de Milagro que es una de mis favoritas, que dice: solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. ¿Por qué saco a colación esta frase? Porque si la paciencia infinita produce resultados inmediatos, quiere decir que cada uno de nosotros, en teoría, podría despertar así de rápido. Pero para eso necesitaríamos paciencia infinita. Y obviamente el ser humano adolece bastante de aquello. Entonces es bastante difícil que alguno de nosotros despierte y se ilumine en un instante o en una vida. Pero bueno, volviendo a la cosa más práctica, supuestamente nosotros estamos en estos momentos en uno de las fases de retorno a Dios, de retorno a la fuente, ¿no? Se supone que nosotros con este gran Big Bang salimos disparados, digamos, algunos, según el libro de Urantia, algunas partículas de Dios quedaron más cerca de Dios, por alguna razón misteriosa, que no la conozco. Algunas partículas quedaron cerca de Dios, y en este Big Bang algunas partículas quedaron lejísimos de Dios. Pero al final todas van a tener que volver al mismo centro, ¿no? Y como el tiempo es relativo, quizás no es tan importante. Pero la cosa es que cada partícula de Dios, o sea, cada uno de nosotros, cada una de las conciencias que creemos ser seres individuales, tenemos que regresar a Dios, y tenemos que regresar desde el lugar donde llegamos. O sea, cada uno de nosotros experimentó la dualidad en la forma relativamente personal. Siempre hay una cosa colectiva aquí, pero cada uno de nosotros tiene una historia personal en la cual se ha separado de Dios en una distancia determinada, etc. Son todas ideas relativas, porque ni el tiempo ni el espacio son absolutamente reales, pero lo importante es que hay que devolverse, y este regreso a Dios, como los científicos llaman el Big Crunch, cuando del Big Bang llegue un momento en que la densidad es tan poca en el universo que empieza a contraerse de nuevo, hasta un Big Crunch, que es unir todas las partes. Esto, que es una teoría científica, se podría aplicar en cierta forma en el retorno de todas estas partículas de Dios a Dios mismo, ¿ya? Y como decía, hay etapas. O sea, obviamente debe haber habido etapas de alejamiento, aunque yo no puedo estar 100% seguro si estamos ya en la etapa de regreso a Dios o aún seguimos alejándonos. Eso es un misterio. Quiero creer que estamos ya volviendo a Dios y no alejándonos cada vez más. Aunque quizás en este planeta Tierra, quizás hay gente que está recién iniciando su camino de alejarse a Dios, probando todo tipo de vicios, de maldad, de agresividad, en fin, de
de todo lo que va contra el amor y contra el bien común. Pero bueno, ese es otro detalle que tampoco me quiero meter ahora. El punto es que este retorno a Dios tiene que ser por etapas, o sea, no sé si tiene que ser, pero en la práctica vemos que es por etapas. Es muy difícil que sea instantáneo o muy rápido. Y muy probablemente, esta ya es una teoría mía, nosotros hemos quizás llegado hasta la densidad máxima, ¿no? Digamos hasta la materialización máxima de ser espíritus, que es lo que somos. En esta separación comenzamos a tender hacia ser materia sólida, que vendría siendo la manifestación más profunda de la división, ¿no? La materia es la manifestación más profunda del haberse alejado del espíritu. Entonces hemos llegado hasta la materialización máxima que podrían ser las rocas, por decirlo de alguna manera. La materia más sólida que podamos imaginar, no sé, el acero, las rocas, partículas metálicas, en fin, lo más denso y lo más duro y denso, ¿no? Y tenemos que ir volviendo. No sé cómo las piedras van evolucionando hacia Dios hasta transformarse en vegetales, no tengo idea, no voy a hablar de eso, que sería como las piedras serían la primera densidad, después la segunda densidad serían todos los vegetales, todo el reino vegetal, y después la tercera densidad es el reino animal en el que estamos nosotros. O sea, nosotros estamos en esa tercera densidad. O sea, estamos volviendo, llegamos a lo más lejos de Dios que se podía estar y hemos ido regresando, y ahora supuestamente estamos en la tercera densidad. Y, según mi teoría, que creo que coincide con la de muchos otros, nosotros estamos ahora con la posibilidad de dar otro paso hacia Dios, que es pasar de la tercera densidad a la cuarta y quinta, ¿no? La cuarta aparentemente es una densidad más bien accesoria, pero tú podrías pasar directo de la tercera a la quinta, que es lo que parece que estamos haciendo ahora, ¿no? Se supone que estamos ya en el tope de la tercera densidad y ya no nos queda más que o pasar a la cuarta o saltarse la cuarta y pasar a la quinta. Y ese sería probablemente el instante, el momento en el que está la humanidad. Estamos frente a la posibilidad de dar un paso más hacia Dios, que es pasar a esta quinta densidad, en la cual ya no vamos a ser animales, sino que vamos a ser seres de luz. O en una transición hacia seres de luz, ¿no? Porque después está la sexta densidad, la séptima, octava, donde cada vez somos más etéreos, cada vez menos materiales, en fin, por ahí, por la sexta, séptima ya se acaba la materialidad y somos seres puramente espirituales, puramente seres de luz. Pero en la quinta densidad ya somos un intermedio entre seres físicos y seres energéticos de luz, ¿no? Entonces teóricamente estamos en esa disyuntiva, aparentemente se nos está presentando la posibilidad, ¿ya? Obviamente los guías, los maestros de Dios quieren que nosotros demos ese paso porque quieren que volvamos a Dios, porque quieren que recuperemos nuestra absoluta paz y felicidad perdida por la dualidad, perdida por esta aventura de buscar algo mejor que Dios, que es como darse cabezazos contra la pared. Pero bueno, hay gente que dice, oye, es rico, me pegué varios cabezazos contra la pared y sentí un cierto placer. Y por eso estamos acá en este mundo dándonos cabezazos contra la pared, porque en cierta forma nos parece placentero y satisfactorio. Entonces, obviamente los guías, maestros, hermanos mayores, qué sé yo, gente que de una u otra forma está alineada con la fuente, quieren que nosotros vayamos subiendo, vayamos dando pasos hacia Dios, y la quinta densidad sería un paso importante. Ahora, aquí viene el problema de la fuerza que se opone, ¿no? Aquí hay una fuerza que se opone a que nosotros evolucionemos hacia la quinta densidad, porque es un paso más hacia Dios y nos escapamos de esta realidad densa que es la 3D, la cual tiene toda una mecánica de funcionamiento, y hay funcionarios de la oscuridad que funcionan acá y que les gusta trabajar en esto, les gusta esto de un nuevo orden mundial, dictatorial, de una especie de gran imperio donde hay un gran mesías, un gran rey, un gran regente planetario y qué sé yo, y rige el mundo con dureza, con
con mucha fuerza, pero además es un ser magnífico, que todo el mundo se impresiona al ver a este regente planetario y quedan todos con la boca abierta y eso produce un éxtasis en los seguidores de este líder y están los funcionarios que trabajan para este líder que creen que van a tener un lugar de privilegio dentro de esta estructura, dentro de la 3D, ¿no? O sea, la idea, creo yo, de estas fuerzas oscuras, que ojo, quiero aclarar que no estoy, digamos, tratando de generar odio hacia estos seres, hacia estos, digamos, burócratas de la oscuridad. Simplemente ellos están haciendo lo que tienen que hacer. No los juzguemos porque ellos están cumpliendo su función y quizás hasta van a ser recompensados por cumplir esta función de ser seres oscuros o de digamos, crear la estructura de esta especie de reino 3D, ¿no? Entonces, nosotros estamos en la disyuntiva ahora. Si queremos dar este paso hacia la 5D, o sea, un paso hacia Dios, o queremos quedarnos en este mundo, pero en un mundo distinto al actual, mucho más tecnologizado, ¿no? Porque este reino básicamente estaría supuestamente regido por una inteligencia artificial, ¿no? Ahora, ¿por qué por una inteligencia artificial? Bueno, es muy complejo explicarlo, pero esta sería una inteligencia artificial muchísimo más inteligente que los seres humanos. Por lo tanto, es obvio que va a terminar gobernando. Si es que existe esta inteligencia artificial, que no estamos hablando de una inteligencia artificial creada por el ser humano de este planeta. Estoy hablando de una inteligencia artificial generada en otros planetas, en otras dimensiones y muchísimo más sofisticada que nuestros propios cerebros. Entonces, creo yo que la disyuntiva ahora es: elegimos la tecnologización de la 3D, donde vamos a tener los mejores celulares, los mejores computadores, los mejores procesadores, las casas inteligentes, autos inteligentes, en fin, toda esta cosa tecnologizada, controlada por esta inteligencia artificial, y un mundo como de Aldous Huxley, un mundo feliz, pero sin tanta libertad. Algunos dirán, ¿qué me importa a mí? Yo quiero andar en autos voladores, quiero tener 5 celulares, cada uno mejor que el otro, quiero que mi casa sea inteligente, quiero yo con el pensamiento decirle a mi casa que prenda la calefacción porque voy llegando y yo quiero vivir ese mundo. Para mí ese es el mundo feliz, amo la tecnología, en fin. Hay que respetar a la gente que desea eso, ¿no? Hay que respetarlos porque están en su libre albedrío y tienen todo el derecho a hacerlo, y si los criticamos y si los condenamos y si los apuntamos con el dedo, lo único que estamos mostrando es nuestra propia ignorancia. Así que dejémoslos tranquilos, que ellos sigan construyendo su reino 3D, pero tomemos la decisión si queremos ser parte de él o si queremos dar este paso hacia la quinta densidad. Obviamente es mucho más fácil entender este nuevo mundo, este nuevo orden mundial, digamos, tecnologizado, unificado, en fin, que imaginar cómo es la 5D, porque la 5D es tan espiritual que la mayoría de la gente ni siquiera puede concebir la idea de que existe tal cosa. Entonces, bueno, cada uno de ustedes tendrá que ver si le parece que esta elección es la que, digamos, es real, es aquello a lo que nos estamos enfrentando hoy o no. Es decisión de cada uno. Y si tú decides quedarte en este mundo y quieres vivir toda la nueva sociedad tecnologizada, está perfectamente correcto y estás en todo tu derecho, porque si te parece que la tecnología es súper divertida y súper entretenida y te gustaría un reino de mano dura, donde se acabe la delincuencia, se acabe la extrema pobreza, se acaben las guerras, el terrorismo, porque eso es lo que debería ocurrir en esta nueva sociedad tecnologizada. O sea, no habría espacio para la delincuencia, ni para el terrorismo, ni para nada de eso, porque sería una dictadura, ¿no? Una dictadura muy férrea donde no habría espacio para ninguna de esas cosas. Y eso para muchos es algo positivo, ¿no? Es positivo porque al final alguien trae orden al planeta. Ahora, yo en lo personal me pregunto, pero ¿será tan, digamos, adecuado dejar que la misma entidad o el mismo grupo de personas que generaron las guerras, el terrorismo, la delincuencia, el narcotráfico, los mismos que crearon todos esos males para el mundo, después llegue a ofrecer la solución?
en una dialéctica hegeliana. Ese es un tema que tampoco me quiero meter mucho porque la verdad es que yo he estado reflexionando profundamente en estos últimos tiempos y a eso me refería cuando también decía que quería hacer una reflexión personal también, porque he estado reflexionando mucho acerca de si seguir o no seguir interviniendo o opinando o participando de la polaridad que existe hoy en el mundo. O sea, los buenos contra los malos, los negros contra los blancos, los de derecha contra los de izquierda, el pueblo contra la élite. O sea, yo muchas veces me he involucrado en todas esas cosas, ustedes saben, he hecho programas, he hecho videos, incluso reflexiones como esta misma. Se han metido mucho en esos temas, pero últimamente he estado reflexionando bastante. Ustedes saben que este es un proceso que ya, los que me conocen, saben que es un proceso que ya lleva largo tiempo, esto de cuestionarme si debería meterme en esos temas polémicos y cómo tomar partido y todo. También saben que tuve una hospitalización en un momento por la vesícula, que yo asocié con esta lucha interna que tenía y, en fin, bueno, no quiero alargarme en esas cosas personales, pero el punto es que prácticamente he tomado la decisión, todavía no sé si es absoluta, pero pretendo que sí, de no volver a engancharme, digamos, en esta polaridad que hay hoy en día en el planeta, en que nosotros somos los buenos y todos estos son los malos, ¿no? De creer que los que organizaron esta crisis que estamos viviendo en el planeta son los malos. No necesariamente. Yo siempre lo he sabido, pero irresponsablemente quizás no lo he expresado con la claridad suficiente. Lo he mencionado muchas veces, pero no estaba poniendo el énfasis ahí, en el hecho de que los supuestos malos, los supuestos planificadores de lo que está ocurriendo hoy en nuestro planeta no necesariamente son gente mala. Es gente que está haciendo lo que cree que tiene que hacer. Están haciendo probablemente lo que les corresponde en su nivel evolutivo, en su nivel de conciencia. Nosotros no podemos juzgarlos, ¿no? También me preocupa haber de pronto quizás dado la idea de que las personas que se vacunan van a pasar penurias y les va a ir muy mal, van a tener una serie de problemas y todo. Y también quiero aclarar que siempre he tenido presente, pero no lo he expresado claramente, que al final depende de ti, porque todo está en la mente, ¿no? La mente es la que gobierna el universo, ¿no? Claro, si tú te enganchas con lo que los demás te dicen que te va a pasar, efectivamente puede terminar pasándote. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales he decidido renunciar a la dialéctica tradicional dualista, ¿no? De los buenos y los malos, porque me doy cuenta que mucha gente que me escucha puede perderse y puede entrar en esta dinámica de que el que se vacuna se muere o el que se vacuna le pasan cosas malas y todo. No es así, no necesariamente ocurrirá. Todo depende de tu conciencia. Si tú tienes una fe profundamente arraigada en Dios, nada te puede dañar. Nada. Te pueden poner 10.000 vacunas tóxicas o lo que sea y nada te va a dañar porque tú estás alineado con tu ser real. Y cuando estás alineado con tu ser real, nada puede tocarte porque en el fondo te das cuenta que este universo físico es solo una manifestación de tu mente. Como dice un curso de milagro, es una imagen externa de una condición interna. O sea, es un reflejo de lo que hay en tu conciencia. Por lo tanto, cuando tú juzgas lo que ves allá afuera, estás juzgándote a ti mismo. Por eso hay que juzgarse sin condena. No hay que condenar a nadie, no hay que desearle el mal a nadie. Si quieres y te interesa la posibilidad de pasar a esta quinta densidad, que probablemente es lo que va a ocurrir pronto o quizás no tan pronto, no lo sé. Pero bueno, en fin, la idea de esta reflexión era básicamente decir que mi intención es renunciar a jugar con la cosa esta de la polaridad, de los buenos y los malos, y que Dios está luchando contra el diablo y toda esa cosa que en realidad es parte de este juego, ¿no? Aquí lo único que hay en realidad es la mente del Santo Hijo de Dios que quiso imaginar cómo sería separarse de Dios y crear un universo nuevo, donde Él fuese la primera causa de todo, ¿no? Donde Él fuera la
la parte más alta de esta pirámide, podemos decir, del universo físico. Y esa mente ha explorado todo tipo de experiencias y ahora colectivamente la humanidad de este planeta Tierra creo que tiene la posibilidad de o pasar, digamos, a profundizar este reino físico, este reino dualista, este reino polarizado, ¿no? Este reino del bien y el mal, ¿no? Recordemos que hasta en la Biblia dice que el problema de Eva fue comer la manzana del conocimiento del bien y el mal. O sea, eso debería estar clarísimo, pero nadie quiere verlo. Nadie quiere ver que el concepto del bien y el mal es lo que hizo caer al hombre, o a la mujer, por decirlo en forma más específica. A la mujer, a Eva, pero junto con ella a toda la raza humana, fue el creer en la lucha del bien y el mal. Pero bueno, esto sé que es algo tremendamente complejo, ¿no? Tremendamente complejo, y prefiero no tocarlo más en esta reflexión que ya está llegando a su fin. Y solo quería decirles que mi consejo es un consejo nomás, obviamente, que traten de desligarse de toda esta polarización que está ocurriendo, ¿no? Esto de que están los buenos luchando contra los malos y los malos nos quieren esclavizar y los buenos están luchando contra los esclavizadores, y toda esta cosa es parte de un juego, ¿no? Es parte de un juego y realmente la única forma de trascender este juego es perdonando. Perdonando porque no tienes por qué juzgar y no tienes los elementos, no tienes la sabiduría, no tienes el conocimiento para juzgar lo que está ocurriendo. Lo único que realmente puedes hacer con la certeza absoluta de que no te va a hacer daño es perdonar. Y si tu ego te dice, no, es que si perdonas le estás dando la razón al enemigo y el enemigo te va a vencer y todo, obviamente eso es un gran truco del ego para que tú nunca te liberes de esta lucha del bien y el mal, que es en el fondo lo único que nos está perjudicando. O sea, todos los males de este planeta, de esta humanidad, se basan en la idea de que hay que luchar contra el mal, o bien aquellos que hayan decidido luchar contra el bien, ¿no? Unos contra el mal, otros contra el bien. Pero toda esta lucha, el hecho de luchar contra el otro es el problema. O sea, tú puedes ser el mayor héroe, puedes ser Superman, puedes ser Batman, puedes ser Jesucristo, y si vas a ponerte en pie de guerra contra otro, ese es el problema. Eso es lo que nos tiene fuera de la dicha infinita de ser los santos, gloriosos y poderosos hijos de Dios. Bueno, gracias por escuchar. Déjame tus comentarios y espero que esta reflexión te haya servido para saber cómo ir poco a poco liberándose de esta densa dualidad en la que estamos y ascender hacia planos superiores de existencia. Muchas gracias.